Buenos días, hermanos. Sean bienvenidos a esta clase de escuela dominical. Continuamos con nuestro estudio, el conocimiento del Dios Santo. La lección del día de hoy se titula El Dios Inmutable. Antes de comenzar nuestro estudio, les invito a que me acompañen a orar. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias te damos, Señor, porque en estos momentos tú permites que estemos reunidos, Señor, para estudiar tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, porque en tu palabra tú nos has revelado qué es lo que debemos creer acerca de ti, Señor. Y porque en tu palabra, Señor, se nos revela tu inmutabilidad a través de la historia. Gracias te damos, Padre, porque tu palabra nos guía para que podamos entender las verdades acerca de ti, Señor. Y te pedimos que en estos momentos sea tu Espíritu Santo el que nos guíe para comprender estas verdades, Señor, para que podamos atesorarlas en nuestro corazón, Señor, y que estas verdades puedan impactar la forma en cómo nos relacionamos contigo, Padre eterno. Que podamos tener conciencia, Señor, de que tú eres inmutable a través de los siglos, Señor, y que esto impacta en la relación y en el concepto que tenemos de ti. Te pedimos que nos guíes, Señor, que nos des entendimiento, sabiduría y comprensión para poder entender lo que tu palabra nos enseña. Porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Comenzamos nuestro estudio con la siguiente cita de San Agustín. Debo mencionar que la cita está adaptada a un lenguaje contemporáneo para nuestra mejor comprensión. Los hombres vieron estas dos cosas, el cuerpo y el alma, las ponderaron, las investigaron a ambas y encontraron que cada una de ellas es mutable en el hombre. El cuerpo es mutable en sus diferentes edades, en su corrupción, en sus enfermedades, en sus reflexiones y sus defectos, en su vida, en su muerte. Pasaron entonces al alma, que ciertamente comprendieron que era mejor y que también se maravillaron de que fuera invisible, pero encontraron que también era mutable. Porque un instante quería algo y después ya no lo quería, porque ahora conocía y después ya no conocía, porque ahora recordaba y después olvidaba, porque ahora temía y después era valiente, porque ahora avanzaba en sabiduría y después recaía en la necedad. Vieron que era mutable, la dejaron también y fueron en busca de algo que fuera inmutable. Y así llegaron a conocer de Dios el Creador por medio de las cosas que Él creó. Examina las mutaciones de las cosas y descubrirás por todas partes el ha sido y el será. Piensa en Dios y encontrarás es donde ha sido y volverás a encontrar es donde será. O en otras palabras, en Dios no cabe el ha sido ni el será, porque Él es decir, Él no tiene pasado ni futuro, Él siempre es. Estas últimas palabras pueden parecer un trabalenguas para algunos de nosotros, y entonces vale la pena que primero nos preguntemos, ¿a qué nos referimos cuando afirmamos que Dios es inmutable? Primero, tenemos que decir que Dios se distingue de sus criaturas. Hablamos del Creador y nosotros somos las criaturas que Él hizo. No hay punto de comparación. Segundo, la inmutabilidad es una de las excelencias, algunos teólogos les llaman perfecciones o atributos que distinguen al Creador de todas sus criaturas. Y tercero, afirmamos que Dios es el mismo perpetuamente y por lo tanto no está sujeto a cambio alguno. En este sentido, podemos decir que Dios es comparable a una roca que permanece inamovible cuando el océano entero que la rodea fluctúa continuamente. Esta es la imagen que utiliza la Escritura en Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Seguramente esta es la imagen más cercana al concepto de inmutabilidad que podamos tener como seres humanos, ya que en este mundo en el que vivimos todo está en constante cambio, incluidos nosotros. Ya lo decía San Agustín,
El cuerpo y el alma del ser humano son mutables. Y aunque todas las criaturas estén sujetas a cambios, debemos reconocer que Dios es inmutable. Él no conoce cambio alguno porque no tiene principio ni fin. Dios por siempre es el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, como nos afirma el apóstol Santiago. Primero, la vida de Dios no cambia. La primera diferencia y principal entre el Creador y sus criaturas es que ellas son mutables y su naturaleza admite cambios, mientras que Dios es inmutable y jamás puede dejar de ser lo que es. Al respecto del Señor, la palabra nos afirma lo siguiente. Según el Salmo 93, versículo 2, Dios es eternamente. Según Jeremías, capítulo 10, versículo 10, Dios es Rey eterno. Según Romanos, capítulo 1, versículo 23, Dios es incorruptible. Y según 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 16, Dios es el único que tiene inmortalidad. Fíjese cómo en estos pasajes se utiliza el verbo ser conjugado en tercera persona, en el tiempo presente. No está en pasado, no está en futuro, ni tampoco aparece como una posibilidad, como si Dios pudiera haber adquirido estas cualidades, sino más bien que siempre han sido parte de Él, y por lo tanto podemos afirmar que Él no tuvo principio ni tendrá final. Del mismo modo, en el libro de Salmos encontramos las siguientes afirmaciones. Salmo 90, versículo 2 nos dice lo siguiente: Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Mientras que el salmista en el Salmo 102, versículos 25 al 27, nos dice lo siguiente: Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán. Como un vestido los mudarás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Es decir, las cosas de la creación tienen principio y fin, pero no así el Creador. Por lo tanto, a la pregunta de nuestros niños, ¿quién hizo a Dios?, la respuesta es sencillamente que Dios no tuvo necesidad de que nadie lo hiciese, porque siempre estuvo allí. Dios existe para siempre y nunca cambia. De lo que hemos visto hasta ahora, me gustaría comentar lo siguiente. Como seres humanos, siempre buscamos la explicación racional a las cosas que vivimos de acuerdo a la experiencia que hemos acumulado en este mundo. Y si esta experiencia nos enseña que todo en este mundo tiene un principio y un final, sobre todo cuando hablamos de la vida de los seres humanos, que nacemos y morimos, nuestra mente intenta darle esta misma explicación a la existencia de Dios. Pero debemos recordar lo que la Escritura nos enseña al respecto. Dios no tiene principio ni tiene final, es decir, Dios es. A esto nos referimos cuando afirmamos que Dios es inmutable. Segundo, el carácter de Dios no cambia. Dios nunca ha evolucionado, crecido o mejorado. A diferencia de nosotros, que tenemos que crecer y acumular años de experiencia para poder afirmar que hemos madurado como personas. El mismo Señor lo confirma en su palabra en Malaquías capítulo 3, versículo 6, porque yo Jehová no cambio. Como dice el teólogo A.W. Pink, Dios no puede mejorar porque es perfecto, y al ser perfecto no puede empeorar. Siendo totalmente imposible que algo externo le afecte, es imposible que Dios mejore o empeore. Él es el mismo perpetuamente. A diferencia de nosotros, que tenemos que estar constantemente proponiéndonos en nuestro corazón mejorar nuestro carácter, solo el Señor puede afirmar: yo soy el que soy, como en su momento
le dio a conocer a Moisés. Debido a lo anterior, podemos llegar a la conclusión que lo que él afirmó acerca de sí mismo sigue siendo válido para nuestros días. Esta idea la podemos complementar con lo que nos dice Éxodo capítulo 34, versículos 5 al 7. Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por lo tanto, podemos afirmar que el carácter de Dios no cambia. ¿Se da cuenta de lo que esto significa en nuestra relación con el Señor? Significa que podemos tener la confianza y la seguridad de que el Señor sigue teniendo misericordia de aquellos que Él ha escogido. Y si hemos sido escogidos, implica que Él perdona nuestra iniquidad, nuestra rebelión y nuestro pecado. A esto también nos referimos cuando afirmamos que Dios es inmutable. Tercero, la verdad de Dios no cambia. Las palabras de Dios permanecen para siempre. No hay circunstancia alguna que obligue al Señor a retirar sus palabras. No hay cambios en su manera de pensar que tengan como consecuencia que su palabra haya tenido que modificarse. A diferencia de nosotros, seres humanos, que a cada rato faltamos a nuestra palabra y que con el paso de los años nuestra opinión respecto a algún asunto tiende a cambiar debido a la nueva experiencia acumulada. Al respecto, el profeta Isaías nos dice lo siguiente: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Del mismo modo, el salmista nos afirma en el Salmo 119, versículo 89, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Y en los versículos 151 y 152 nos dice lo siguiente: cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Podemos tener la confianza que las palabras que el Señor ha pronunciado a lo largo de nuestra historia humana permanecen y permanecerán hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Prueba de ello es que ha habido muchos intentos a lo largo de la historia por destruir la Biblia, pero estos intentos no han tenido éxito, ya que hasta el día de hoy tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, por lo que se cumple la promesa del Señor que su palabra permanecerá y no cambiará a lo largo del tiempo. A esto también nos referimos cuando afirmamos que Dios es inmutable. Cuarto, la manera de obrar de Dios no cambia. La Biblia nos enseña que nada, aparte de la voluntad y el poder sustentador de Dios, impide nuestra aniquilación. Somos tan frágiles que cualquier accidente puede provocar nuestra muerte, lo que nos debe llevar a reconocer, como el salmista, que Él es quien preservó la vida a nuestra alma. Dios es quien nos preserva a lo largo de nuestra vida, y no solamente en el sentido de tener vida, por ponerlo en términos médicos, que nuestro corazón siga latiendo, sino en el sentido de que Dios es quien nos dio vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. Recordemos que nuestra naturaleza es pecaminosa, y como criaturas caídas, no solamente somos variables, sino que todo en nosotros es contrario a Dios. El hombre caído es inconstante. Sin embargo, a pesar de ello, Dios sigue actuando hacia los hombres pecadores como lo hacía en la historia bíblica. Como le dijo a Moisés: tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Es decir, la elección le pertenece únicamente al Señor. Pero en ese sentido, podemos decir que el Señor sigue obrando en este mundo, llamando a aquellos que han sido escogidos
por Él para que le conozcan, mientras que los demás tendrán el castigo que Él mismo ha prometido que tendrán aquellos que nunca se preocuparon por buscarle. Demos gracias a Dios que actuó con misericordia en nuestras vidas y que además es fiel a su promesa de preservarnos para que le podamos conocer mejor día a día. A esto también nos referimos cuando afirmamos que Dios es inmutable. Quinto, los propósitos de Dios no cambian. Seguramente, junto con el aspecto del carácter de Dios, este es el aspecto que más nos viene a la mente como cristianos cuando escuchamos hablar de la inmutabilidad de Dios. El hecho de que el Señor permanece fiel a sus promesas es algo que aparece constantemente en el relato bíblico. Sin embargo, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué implicaciones tiene esto para nuestra vida? Al respecto, el teólogo A.W. Pink nos dice lo siguiente: el propósito de Dios jamás cambia. Hay dos causas que hacen al hombre cambiar de opinión e invertir sus planes: la falta de previsión para anticiparse a los acontecimientos y la falta de poder para llevarlos a cabo. Pero ya que Dios es omnisciente y omnipotente, nunca necesita corregir sus decretos. Nuevamente sale a relucir la diferencia entre el Creador y sus criaturas. Dios tiene conocimiento y control completo sobre todas las cosas, tanto pasadas y presentes como futuras, de manera que no hay imprevistos que puedan tomarlo por sorpresa. A diferencia de nosotros, que como seres humanos muchas veces tenemos un imprevisto que echa a perder nuestros planes o suceden circunstancias que no habíamos podido prever y que obligan a que nuestros planes sean pospuestos o desechados. El salmista nos recuerda al respecto que el consejo de Jehová permanecerá para siempre, es decir, aquello que el Señor ya planificó en la eternidad que sucediera, eso sucederá porque ese es su deseo. El profeta Isaías profundiza la idea en la siguiente cita: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada es semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. En este pasaje podemos apreciar cómo se manifiestan la omnipotencia y omnisciencia del Señor. Van de la mano respecto a lo que Él está obrando en la historia de la humanidad, pero también tienen mucho que ver con su inmutabilidad. Lo que Él ya anunció, eso se cumplirá. Lo que Él ha decretado, eso sucederá. Él hará todo lo que ha pensado y todo aquello que ya había anunciado desde antes de que fuera hecho. Dios es inmutable en sus promesas. Una vez que ha prometido algo, no es infiel a esa promesa. Como nos recuerda el pasaje de Números, capítulo 23, versículo 19, cuando el Señor le dice a Balac a través de Balaam: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará; habló, y no lo ejecutará. Este tipo de pasajes deberían ser suficientes para que creamos que el propósito de Dios siempre se está cumpliendo. A pesar de ello, hay quienes todavía cuestionan la inmutabilidad de Dios. Algunos han puesto la objeción de que en la Biblia dice: se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Y no solo es en Génesis, tenemos pasajes similares como que Jehová se arrepintió de destruir a Nínive, después de que iba a destruirlos si se negaban a escuchar al profeta Jonás. O como cuando el Señor afirmó que quería destruir al pueblo de Israel recién liberado de Egipto, si no hubiera sido por la intervención de Moisés. Al respecto, la explicación es sencilla. Debemos tener presente que cuando el Señor habla de sí mismo, a menudo adapta su lenguaje a nuestra capacidad limitada. Se describe a sí mismo como vestido de miembros corporales, tales como ojos, orejas y manos. De esta manera, cuando instituye un cambio en su trato con los hombres,
Dios describe su acción como arrepentimiento. No es que haya habido algo que lo tomara por sorpresa, o como si hubiera sucedido un cambio de su propósito, porque los seres humanos cambiaron su conducta. Más bien, la expresión es utilizada para que nosotros como lectores comprendamos de una forma más vívida el cambio que significó el trato de Dios hacia los hombres, y que esto en ninguna manera es contrario al propósito eterno de Dios. Y por último, el Hijo de Dios no cambia. Hebreos capítulo 13, versículo 8 nos dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Este hecho es un poderoso motivo de consuelo para el pueblo de Dios, ya que nos da la seguridad de que nuestro Señor Jesucristo puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, como nos afirma el autor a los Hebreos en su capítulo 7, versículo 25, y que por lo tanto podemos hacer nuestra la respuesta dada al carcelero de Filipos cuando preguntó: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, como está registrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 30 y 31. Por último, quiero dejarlos con estas palabras del teólogo Herman Bavinck. La doctrina de la inmutabilidad de Dios es de la más alta importancia para la religión. El contraste entre ser y llegar a ser marca la diferencia entre creador y criatura. Todos nosotros, como criaturas, estamos continuamente llegando a ser. Somos cambiables y constantemente nos esforzamos. Buscamos descanso y satisfacción. Y hallamos descanso en Dios, solo en Dios, porque solo Él es ser puro y no está en proceso. De aquí que en la Biblia a Dios a menudo se le llama la roca. Como comentamos al principio de este estudio, la roca seguramente sea la mejor ilustración que tengamos para entender el concepto de inmutabilidad, ya que estamos acostumbrados a vivir en un mundo de constante cambio. Es nuestro deseo que esta roca de la eternidad sea nuestro refugio en medio de este mundo de constante cambio. Que el Señor les bendiga. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado a esta transmisión de Escuela Dominical. Asimismo, les seguimos invitando a que sigan participando en las actividades que como Iglesia Príncipe de Paz estamos llevando a cabo de forma virtual. A mediodía tenemos nuestro culto de adoración. Asimismo, si alguno de ustedes tiene alguna necesidad, puede comunicarse con la Junta de Diáconos, con el consistorio o con nuestro pastor y estaremos orando por usted y viendo la forma de apoyarle con esta necesidad. Que el Señor les bendiga y les guarde.